Dios hace lo que le place, por Jonathan Edwards. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, versículo 35. Este es un reconocimiento que Dios sacó del mayor y muy probablemente más orgulloso monarca de la tierra. Había llegado a tal grado de honor y orgullo que comenzó a pensar que no había nadie superior a él, y a despreciar no solamente a los hombres, sino a Dios, como si estuviera por encima de todo y no pudiera ser controlado. Todo este capítulo parece ser el propio relato de Nabucodonosor, de su humillación desde su gloria y orgullo. En una carta que escribió a todas las personas de su imperio, a todas las personas, naciones e idiomas que vivían en toda la tierra, como él mismo dice en el primer verso, ya que su imperio era considerado como todo el mundo habitable o la mayor parte de él. Aquí se relata primero un sueño y su interpretación, en el que se predijo su humillación, y luego se cuenta el evento en sí, comenzando en el verso 28, en ese momento, mientras caminaba por su palacio y se enorgullecía de la grandeza de la ciudad que había construido y de su poder y majestad, Dios lo humilló y lo bajó de su posición de monarca universal y rey de reyes, como se le llama en el verso 37 del capítulo 2, para ponerlo en una condición más baja que la de cualquiera de sus súbditos. Dios le enseñó con esta experiencia que, por más alto que estuviera, Él estaba por encima de él, que Él no era Dios, que Él no era supremo o independiente, sino que estaba en las manos de Dios, y que podía hacer con Él lo que quisiera, bajándolo de su trono y su palacio a un campo, haciéndolo parecer uno de los animales, como se describe en los 3 versos siguientes. Mientras la palabra estaba en la boca del rey, cayó una voz del cielo que decía, «A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada». Esto llevó a este arrogante monarca a reconocer que Dios era superior y que Él lo tenía a Él y a todas las cosas en sus manos, y a reconocer su poderoso poder, dominio universal y soberanía, como se describe en los versículos 34, 35 y 37 al final de los días. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio sempiterno, y cuyo reino es de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? En el verso de nuestro texto hay una admisión de Nabucodonosor. Él reconoce la infinita grandeza de Dios en general y la infinita distancia que hay entre Dios y los hombres, expresada por el hecho de que todos los habitantes de la tierra son como nada en comparación con Dios, quien es infinitamente superior a ellos. Porque si Dios no fuera infinito, no habría tanta diferencia entre Él y los hombres, como la que hay entre los hombres y la nada, ya que hay una distancia infinita entre el ser y la nada. Y como Dios es infinito, es lo mismo que decir que está infinitamente por encima de todos los seres finitos, ya sean altos o bajos, uno o muchos. Él estaba tan por encima de Nabucodonosor, como lo estaba él del más despreciable de sus súbditos, y así como está por encima de un mísero hombre, también está por encima de todos los habitantes de la tierra, porque no hay nada que se acerque a un ser infinito. La potencia de Dios es de 2 tipos. Una es la capacidad de hacer lo que le place, y la otra es su poder de derecho, por el cual tiene derecho de hacer lo que le place. Una es su fuerza y la otra es su soberanía. Ambas se mencionan en el texto. Su fuerza se manifiesta en que hace lo que quiere en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano.
Su poder de derecho o soberanía significa que nadie puede decirle ¿qué haces? Es decir, Dios tiene el derecho de disponer de todas sus criaturas, ángeles y hombres, como le plazca, y nadie tiene derecho a encontrarle culpa, ni a pedirle cuentas, ni a replicar contra él, ya que él es soberano absoluto de todas las cosas. Y su eficiencia significa que no solo es capaz de hacer lo que quiere y tiene el derecho de hacerlo, sino que realmente lo hace según su voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Porque si Dios puede hacer lo que quiere y tiene el derecho de hacerlo, no hay nada que impida que su voluntad se cumpla, y es imposible que no haga lo que quiere. Esta es la doctrina que pretendemos exponer en este momento con la ayuda divina. La doctrina de que Dios hace lo que le place. Y esto lo demostraremos así. Primero, mostraremos que Dios es capaz de hacer lo que le place. Segundo, que Él tiene el derecho de hacer lo que le place. Tercero, que es imposible que su voluntad sea determinada por algo fuera de Él mismo. Primero mostraremos cómo la soberanía de Dios, al hacer lo que Él le place, se manifiesta particularmente en su trato hacia los ángeles y los hombres. Dios es capaz de hacer lo que Él desee. La infinita potencia de Dios implica dos cosas. Primero, que Él es capaz de hacer todo lo que no implique una contradicción consigo mismo, o contra su naturaleza santa. Segundo, que Él es capaz de hacer lo que Él desee sin ninguna dificultad o esfuerzo, porque si hacer algo le causara esfuerzo, eso implicaría que le faltaran fuerzas, y si tuviera más fuerza, sería menos esfuerzo. Pero que Dios es capaz de hacer lo que Él desee, es muy evidente, porque Él es el primer ser, un ser eterno e independiente que no depende de ningún otro ser para nada en sí mismo. Por lo tanto, no depende de ningún otro ser para poder o ayudar, y si ningún otro ser puede ayudarlo, tampoco ningún otro ser puede impedirle hacer algo, porque si pudiera impedirlo, entonces él sería en cierto modo dependiente de ellos, y no podría hacerlo cuando ellos lo obstruyeran. Y si ningún otro ser puede impedirle, entonces nada puede resistirlo, y si nada puede resistirlo, se deduce que él puede hacer lo que él quiera, y que puede hacerlo todo. Segundo, parece que él puede hacer lo que le place entre todas las criaturas, porque él les ha dado su ser y todos sus poderes, y por lo tanto deben ser dependientes de él. Él debe tenerlos en sus manos. Si los poderes de todas las criaturas son derivados de Dios, entonces Dios debe tener todo el poder en sí mismo, y todo debe estar perfectamente sujeto y subordinado a Él. Aquello que Dios ha creado y dado ser, y ha mantenido en ser, debe estar absolutamente en sus manos para convertirlo en algo nuevo, o disponer de Él, como Él desee, de modo que Él puede hacerlo con perfecta facilidad y en un momento a su antojo. Dios tiene el derecho de hacer lo que Él le place, es decir, tiene el derecho de disponer de todas las criaturas para su propia gloria de la manera que Él desee. Que Dios tenga tal derecho también se muestra por dos cosas. Primero, Dios, siendo infinitamente superior a todas las criaturas y habiendo una distancia infinita entre Él y ellas, es imposible que Dios esté bajo cualquier obligación hacia ellas. La obligación siempre implica una igualdad en algún sentido, o en una inferioridad, y es imposible que se extienda aquello que es absolutamente independiente e infinitamente superior. Es absurdo suponer que lo infinito debe estar sujeto a lo finito, y menos que nada en comparación con ello. En la medida en que un ser está obligado a otro, está bajo su poder, no el poder de la fuerza, sino el poder del derecho, lo cual sería blasfemia suponer de Dios, de otra manera diferente, de cómo Él se obliga a sí mismo por su palabra. Segundo, todo es completa y absolutamente propiedad de Dios. Aquello que es completa y absolutamente derivado de Dios, y que en cada momento depende de Él, debe ser enteramente suyo. Aquello que deriva su existencia, todos sus poderes activos y pasivos, y todos sus disfrutes completamente de Dios, debe ser suyo en todos estos aspectos
y, por lo tanto, debe tener el derecho de disponer de ellos como le plazca. Ninguna criatura tiene un derecho natural, absoluto o completo sobre otra criatura, porque ninguna criatura depende completamente de otra criatura. Un padre tiene un derecho sobre su hijo, en cierta medida porque el hijo de manera subordinada deriva su existencia del padre, y es sostenido en muchos aspectos por él. También tenemos derecho a muchas cosas porque Dios, en su providencia, nos las ha dado para ciertos usos, pero es un derecho subordinado, y por lo tanto, no podemos hacer lo que queramos con nada que tengamos sin estar subordinados a una voluntad superior. Pero todas las cosas que dependen de Dios de la manera más absoluta y, en consecuencia, son en todos los sentidos suyas y Él puede hacer lo que quiera con ellas. Tercero, Dios determina su voluntad por sí mismo y no por fuera de Él mismo. Si su voluntad fuera determinada por algo fuera de Él, entonces sería un ser dependiente en lo que respecta a su voluntad, dependiente de algo más, porque estaría determinado por algo más. Todo en Dios es Dios, y, por lo tanto, su voluntad es Él mismo y su naturaleza. Si su voluntad dependiera de una criatura, Él mismo también lo sería. Como resultado, Dios no es determinado a elegir esto o aquello por alguna criatura, sino solo por sí mismo. Él se determina a sí mismo y hace lo que le place. Tiene el poder y el derecho de hacerlo, y ninguna consideración externa puede influir para hacer lo contrario. Por lo tanto, siempre hace lo que le place. La soberanía de Dios en hacer lo que le place se manifiesta especialmente en su trato con los hombres y los ángeles. Se manifiesta de manera gloriosa en otras cosas, ya que Dios ejerce su poder infinito y soberanía absoluta sobre todas las obras de sus manos. Su soberanía se manifiesta en su creación, puesto que la creó como le placía. Apocalipsis 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creó tantas estrellas como quiso y las colocó donde quiso, y les asignó sus cursos como quiso. Ordenó a una estrella que corriera por este camino, y a otra por ese camino, y ordenó a una que terminara su curso en cierto tiempo, y a otra en otro tiempo. Todas le obedecen. El sol, la luna, las estrellas son constantes y fieles a las órdenes de su Creador, día y noche, año tras año, y de edad en edad. Y cuando Dios lo desee, detiene su curso, como en el tiempo de Josué. Dios ordenó y el gran marco de la naturaleza se detuvo. Se dio la orden de detener el curso de los cielos, como se lee en Job 9, versículo 7. Él manda al sol y no sale, y encierra las estrellas. Él creó la tierra como le plació, hizo un lugar para el mar donde le plació, levantó las montañas donde le plació, y hundió los valles donde le plació. Él creó qué tipo de criaturas habitarían la tierra y las aguas como le plació. Y cuando le plació, trajo un diluvio de aguas que cubrió toda la tierra y destruyó a todos sus habitantes. Y cuando le plazca, disolverá esta curiosa estructura del mundo, la desintegrará y le prenderá fuego. Cuando la tierra y todas las obras que hay en ella sean quemadas y los cielos se disuelvan y se enrollen como una cortina, cuando Dios le plazca, todo se enrollará como cuando un hombre desmonta una tienda. En cosas como estas relacionadas con el mundo material, Dios manifiesta su soberanía, pero esto especialmente se ve en las acciones de Dios hacia los ángeles y los hombres, haciendo lo que le place, como se dice en nuestro texto, en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Primero, en sus tratos con los ángeles. Esos habitantes del mundo celestial, Dios es el gran Rey del cielo. El cielo es especialmente llamado la ciudad del Dios vivo. Es la metrópolis y como la ciudad real de toda la creación, es la corte del Rey de Reyes y el palacio del Señor Supremo de todas las cosas. Los ángeles son gloriosos habitantes de esa ciudad,
y los nobles de esa corte que pasan sus días sirviendo y adorando su todopoderoso Rey. Y Él se sienta allí en su trono eterno y gobierna en medio de ellos. Él ordena todas las cosas relacionadas con esas huestes celestiales, y su voluntad y placer es lo que determina absoluta e inalterablemente todo entre ellos, y ninguno de ellos le dice, ¿qué haces? Aunque en su naturaleza y condición son tan altos, están llenos de sumisión y humilde reverencia más que el más humilde de nosotros, miserables gusanos. Y no sólo hace lo que le place con respecto a los ángeles, que están ahora en el cielo, sino con todos los que alguna vez estuvieron allí. Con respecto a los ángeles caídos, Él hace su voluntad hacia toda la naturaleza angelical. Su soberanía entre los ángeles se ve especialmente en dos cosas. Primero, en la ordenación de la caída y la miseria eterna de algunos, y la perseverancia y felicidad eterna de otros. Dios, desde toda la eternidad, antes de que los ángeles hicieran el bien o el mal, y antes de que tuvieran un ser, determinó glorificar su justicia vindicada en el castigo eterno de algunos, y por lo tanto ordenó su pecado y rebelión. Él designó a ciertos ángeles particulares para esto, y designó a otros para permanecer en un estado de inocencia y santidad y ser confirmados en la gloria y bienaventuranza eterna. Designó a algunos para la gloria de su justicia vindicada y a otros para su amor eterno, justo como le placía. Por lo tanto, a los ángeles que no cayeron se les llama ángeles elegidos. 1 Timoteo 5, versículo 21. Dios hace que su soberanía sobre los ángeles que caen aparezca también en esto, no sólo al distinguir de los ángeles que permanecieron, sino al distinguirlos de los hombres caídos. Aunque se ofreció misericordia y un Salvador a los hombres, nunca se ofreció nada a los ángeles caídos. Segundo, aparece en sus diferentes grados, que hay una gran diferencia entre los grados de dignidad, excelencia de la naturaleza, gloria y felicidad entre los ángeles. Aprendemos de las Escrituras que se distinguen diferentes grados por los nombres de tronos, dominios, principados y potestades. Hay una distinción evidente hecha en Colosenses 1, versículo 16. Parece que hay diferentes órdenes y grados, ya que algunos de los ángeles son llamados arcángeles, como en el versículo 9 de la epístola de Judas, donde se llama a Miguel el arcángel, es decir, un ángel principal o jefe. Ahora bien, Dios colocó a los ángeles en estos órdenes y grados como le placía. No tenía otra regla que su propia voluntad y placer. Los colocó en diferentes estaciones tan pronto como tuvieron un ser, y no pudieron merecer nada antes de ser creados. Algunos, de hecho, como podemos concluir, tienen un grado mayor de santidad que otros, pero no se hicieron diferentes por sí mismos. Dios les dio a algunos un grado mayor de santidad que a otros, según le placía, y al igual que hay grados de gloria entre los ángeles, también hay de miseria entre los demonios. Segundo, la soberanía de Dios se manifiesta en su trato con la humanidad. Él hace lo que le place entre los habitantes de la tierra. Es soberano en toda su providencia hacia los hombres, y todo lo que sucede en la vida de las personas está determinado por el consejo y la voluntad soberana de Dios. Él da vida cuando quiere, como quiere y en el momento que quiere. Las diferentes circunstancias en las que se encuentran los hombres en el mundo son según el plan soberano de Dios. Algunos son ricos y otros pobres. Algunos son honrados y otros son oscuros. Algunos reinan sobre reinos y otros viven en cuevas. Algunos son naturalmente tontos y otros son dotados. Algunos son hermosos y otros deformes. Todas estas cosas se deben a la disposición de aquel que hace lo que le place en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Todas las aflicciones y todas las misericordias que los hombres experimentan son resultado de la misma disposición soberana de Dios. Cuando Dios lo desea, los hombres son abatidos por la tristeza y la angustia, y nada más que la oscuridad los rodea. A veces están en prosperidad, y todo parece sonreírles. Dios hace una gran diferencia entre las personas. Algunos siempre son desafortunados,
La corriente está contra ellos, y sus días están llenos de tristeza. Otros viven en paz y tranquilidad, y pasan sus días en alegría y en abundancia. La razón de esta diferencia es que Dios ha decidido que sea así. Esto es cierto tanto para los grandes como para los pequeños. Pero la soberanía de Dios hacia los hombres se manifiesta especialmente en estas tres cosas: 1, en la elección; 2, en determinar el tiempo de la muerte de los hombres; y 3, en ordenar el estado de los reinos. Primero, la elección de algunos para la vida eterna y el abandono de otros para perecer eternamente en su pecado es un descubrimiento peculiar y glorioso de la soberanía de Dios, mediante el cual Dios muestra su poder y derecho para disponer de sus propias criaturas en aquellos asuntos que son de la mayor importancia y posible preocupación. Es mucho más importante que un decreto eterno determine si un alma será feliz o miserable para siempre, que determinar si será rico o pobre, alegre o triste, o si un hombre será rey o mendigo en esta vida. Dios hará que sus criaturas sepan que Él tiene derecho a disponer de ellos en sus mayores preocupaciones, así como en aquellas preocupaciones que son de menor importancia, y que Él determinará como le place incluso en su condición eterna. Él muestra que sus almas, así como sus cuerpos, son tanto suyos como el barro es del alfarero, y hace que uno sea un vaso de misericordia y otro un vaso de ira, preparado para destrucción. Las personas son determinadas desde toda la eternidad, y por lo tanto, necesariamente, antes de haber hecho el bien o el mal, como se dice en Romanos 9, versículo 11 y 13, porque no habiendo ellos aún nacido, ni hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La única razón que se da para esto es que, en el versículo 15, Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Los hombres son muy propensos a objetar contra la soberanía de Dios en este asunto, y decirle: ¿qué haces? La arcilla es muy propensa a disputar el derecho del alfarero, como se menciona en el versículo 18 y siguientes del capítulo 9 de Romanos. Pero Dios no dará cuenta de sus asuntos a ningún hombre, ni dará otra razón para sus propios decretos más que su propia voluntad y placer, y ejecutará venganza sobre aquellos que se atreven a responder contra Dios. Segundo, en la determinación de la fecha de la vida de los hombres, la vida en sí misma es, en términos generales, la siguiente preocupación más grande después de la salvación. Pero no hay nada más incierto para los hombres que el momento de su muerte, para que la providencia y la soberanía de Dios en ese asunto sean más evidentes. A Él le place que algunos sean cortados tan pronto como brotan, tan pronto como enciende la vela, la apaga de nuevo. A veces la corta en plena flor de la juventud, cuando la vida parece florecer con su mayor vigor, cuando la vela parece flamear con la mayor claridad y brillantez, para extinguirla por medio de la muerte. Y la razón es porque así le place a Dios. A veces los hombres son cortados en medio de sus días. Él hace que el sol se ponga al mediodía, cubriéndolo con las nubes oscuras de la muerte. A veces uno que es hijo de Dios, que teme su nombre y guarda cuidadosamente sus mandamientos, morirá joven, y el pecador vivirá hasta ser muy viejo. A veces se lleva a hombres útiles, hombres que son muy necesarios y muy deseados. Él manifiesta su soberanía mediante la eliminación de aquellos que son extremadamente útiles para los reinos enteros, como aquellos que han sido el salvaguarda y defensa de países y naciones grandes y nobles. Hombres honrados y reyes deben venir y dejar sus tronos y el mundo cuando el gran Dios llama. El Salmo 82, versículos 6 al 7 dice: Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios ve a todas las naciones con sus ojos,
y Él designa el momento de la muerte de cada persona y corta a este o aquel hombre, sea grande o pequeño, justo cuando le place. Job 14, versículo 5 dice: Si sus días están determinados, si el número de sus meses está contigo, y si les pusiste límites, no pasará de ahí. Tercero, en la determinación del estado de los reinos, Dios es el Rey de Reyes. Aunque a Nabucodonosor se le llamaba así por gobernar sobre muchos reinos, Dios era el Rey sobre él. Cualquier consulta que haya entre los gobernantes de las naciones, empero los reyes terrenales determinen, la voluntad y determinación de Dios siempre prevalecerá. Sin importar cómo ellos planeen, Él dispone. Miles de planes de reyes y emperadores han resultado ser telarañas y han quedado en nada, pero nunca falla un solo consejo de Dios. Los potentados de la tierra, con toda su política y la sabiduría de sus consejeros, y todos los ejércitos que puedan reunir, no pueden hacer nada contrario a la mente y voluntad de Dios. Job 12, versículo 17 al 21 dice: Él lleva cautivos a los consejeros, y a los jueces hace insensatos. Suelta las riendas de los reyes, y ata una cuerda en sus lomos. Lleva cautivos a los príncipes, y trastorna a los poderosos. Hace que los que hablan verdad no puedan oír, y multiplica las palabras de los sabios. Él hace andar descalzos a los príncipes, y a los jueces hace andar fuera de juicio. Pero lo que Dios determina lo cumple con la palabra hablada. Él no necesita ayuda de los ejércitos, sino que hace lo que le place por la palabra de su poder. Proverbios 8, versículo 15 dice: Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Dios determina la paz, la prosperidad y el florecimiento de una nación o su depresión según su voluntad. Él es quien determina la paz y la guerra. Son el producto de su providencia. Él decreta cuánto tiempo durará la guerra, cuál será el resultado y qué lado obtendrá la victoria. Es por la providencia especial de Dios en la determinación del resultado de la guerra que se le llama el Señor de los ejércitos. En un momento, una nación es exaltada y gobierna sobre todos sus vecinos. Luego Dios la deprime y exalta a otra nación. A veces las naciones desde pequeños comienzos han llegado a gobernar la mayor parte del mundo conocido. Una vez los babilonios gobernaron una parte de la tierra. Así como el árbol de Nabucodonosor vio en un sueño que creció y se hizo fuerte y cuya altura llegó hasta el cielo, y su vista fue para toda la tierra. Así también los reyes pueden crecer y hacerse fuertes, pero fácilmente Dios puede abatirlos. La dominación de los romanos, que una vez gobernaron casi todo el mundo conocido, también llegó a su fin. Así, una nación es exaltada y otra deprimida según la voluntad del Rey de toda la tierra, porque, aunque otros reinos desaparezcan, su reino es un reino eterno, y su dominio es de generación en generación. Cuando Dios quiere, pone sobre un reino un rey que será defensa y bendición para una nación, y cuando quiere, da un rey enojado. Es Dios quien nos bendice con nuestros gobernantes civiles. Él los dirige e inclina por su espíritu y providencia. El corazón del rey está en la mano del Señor. Como los ríos de agua, Él lo dirige hacia donde quiere. La vida de los reyes también es determinada por Dios. Su reinado debe ser largo o corto, según Él determine. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita y pone reyes. Daniel 2, versículo 21. Hablemos del perfeccionamiento con respecto a este tema en particular en este momento, y dejemos la mejora general para otra oportunidad. De aquí aprenderemos que cuando Dios trae algún juicio o calamidad sobre una nación, esa nación debe reconocer a Dios en ello y humillarse ante Él. Tendemos a ver tales cosas como eventos que ocurren accidentalmente o como acciones de los hombres, pero son las acciones de Dios. Como los pecados de cada uno han contribuido a provocar a Dios, Él puede hacer que un juicio público alcance a todos. Un juicio público es una llamada general a un pueblo o una nación a la humillación y a la reforma.
Nuestra nación ha sido muy privilegiada en el reinado del difunto rey. Ha sido un tiempo de gran libertad, libertad del yugo papista y libertad de la opresión de aquellos que son de la misma mentalidad. Al pueblo de Dios se le ha permitido la plena libertad de sus conciencias durante todo este reinado. Podríamos haber estado bajo esclavitud y haber sentido fuertemente el yugo si hubiera sido como en muchos reinados pasados. Habría sido un tiempo muy probable para la introducción de una forma de adoración extraña para nosotros y para la introducción de la esclavitud y persecución con ella. También ha sido un tiempo de gran paz, tanto en las guerras civiles como en las extranjeras, y Dios ha hecho que el difunto rey y la sabiduría que le dio sean un medio para perseverar la paz tanto en su país como en el extranjero. Además, ha sido un tiempo de gran riqueza y abundancia en la nación, y esto también parece deberse mucho al rey. Por lo tanto, tanto nosotros aquí en la tierra como aquellos más allá de los mares, somos llamados a humillarnos, a arrepentirnos y a reformarnos. Debemos dirigirnos a Dios y ser sinceros con Él para que haga con nuestros gobernantes civiles y especialmente del rey actual una bendición para nuestra nación, pues es Dios quien da sabiduría a los reyes. Tiene sus corazones en su mano y los dirige como los ríos de agua hacia donde Él quiere. Es por Él que los reyes reinan y los príncipes dictan justicia. Proverbios 21, versículo 1 y Daniel 2, versículo 21. Todos los cristianos levantemos nuestros corazones a Dios, pidiéndole que dé al Rey su juicio y sabiduría para que pueda dirigirse adecuadamente ante un pueblo tan grande. No debemos orar solo por costumbre pidiendo la bendición de Dios sobre el Rey, sino buscar sinceramente a Dios, tal como se nos exhorta en 1 de Timoteo 2, versículo 1 al 3. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dejo el uso general para otra oportunidad. Daniel 4, versículo 35, nos recuerda que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante la voluntad de Dios en el ejército celestial y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o preguntarle, ¿qué haces? Aplicaciones. En la explicación, en primer lugar, mostramos su verdad en cuanto a que Dios puede hacer lo que quiera, en que tiene el derecho de hacer lo que quiera y en que nada fuera de sí mismo puede determinar su voluntad. Y luego, en segundo lugar, mostramos cómo Dios ejerció su soberanía al hacer lo que quiso en sus tratos con los ángeles y los hombres, especialmente en la determinación de la caída y la eterna miseria de algunos y la felicidad eterna de otros, y en sus diferentes grados de honor y gloria. Y en cuanto a los hombres, especialmente en la elección y reprobación, en la fijación de la fecha de sus vidas y en la determinación del estado de los reinos. E hicimos una aplicación en cuanto a la última parte de la soberanía de Dios al hacer lo que quiere en la organización de los asuntos de los reinos. Ahora llegamos a la aplicación general de la doctrina. Primera aplicación. Si es cierto que Dios hace lo que quiere, aprendemos que la doctrina de los decretos es ciertamente verdadera, es decir, que Dios desde toda la eternidad determinó absolutamente todo lo que sucede. La verdad de esto se evidencia a partir de esta doctrina. En primer lugar, nadie negará que Dios lo sabe todo y que lo ha sabido todo desde la eternidad. Los que niegan los decretos pretenden negar que Dios lo sabe todo. Pero si Dios no supiera todo lo que iba a suceder y no hubiera determinado desde toda la eternidad que sucedería según su propia voluntad, muchas cosas sucederían en contra de su voluntad, y así el texto y la doctrina no serían verdaderos de que Dios hace lo que quiere. Porque todas las cosas deben suceder, según Dios sabía que sucederían. Y si Él no hubiera querido desde toda la eternidad que sucedieran así, entonces muchas cosas sucederían de otra manera a como Él hubiera querido que sucederían. Dios conoció de antemano cómo serían las cosas y pudo ordenarlas y disponerlas como quisiera, no por falta de poder, sino porque tenía el derecho de ordenarlas como le placiera.
Por lo tanto, necesariamente se sigue que Él determinó que las cosas fueran según su voluntad. Es imposible que un ser que conoce todas las cosas y que puede hacer todas las cosas no tenga todo hecho según su voluntad, y que fije y designe como debe hacerse desde toda la eternidad. En Dios no hay cambio de voluntad. Lo que Él quiera ahora, lo previó desde toda la eternidad que lo querría, y por lo tanto, en ese momento lo ordenó y lo dispuso para que así fuera. Segunda aplicación. Desde esta doctrina aprendemos que todas las cosas están sabia y santamente ordenadas. Ya que están ordenadas según la voluntad y el placer de un ser perfectamente sabio y santo, hay muchas cosas que suceden que no podemos entender. El hombre miope y pecador está listo para imaginar que las cosas no están ordenadas de la mejor manera. David y Job tuvieron esta tentación, como se puede ver en el Salmo 73 y al principio del capítulo 21 de Job. A veces estaban listos para pensar que Dios no se daba cuenta de cómo estaban las cosas y que descuidaba el mundo. Estaban listos para encontrar fallas en la providencia. Pero aunque la sabiduría y la justicia de Dios en muchas cosas pueden estar fuera de nuestra vista, podemos estar seguros de que como Dios hace todas las cosas a su manera, están ordenadas de la manera más sabia y mejor. El Salmo 104, versículo 24 dice: «Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, con sabiduría las has hecho todas». Y en el Salmo 145, versículo 17 se dice: «Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras». No es de extrañar que a menudo no podamos ver la razón de estas y aquellas dispensaciones de Dios, ya que vemos muy poco y es gloria de Dios que Él oculta estas cosas, que sus caminos son inescrutables. Romanos 11, versículo 33 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Tercera aplicación. Desde esta doctrina, si Dios puede hacer lo que quiera, debería ser un motivo de despertar para los pecadores, ya que son objetos de la ira de Dios. Han hecho a Dios su enemigo, cuya mano nadie puede detener, que hace su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Uno pensaría que debería ser suficiente para hacer temblar el corazón de cada pecador, pues este Dios Todopoderoso está enojado con los impíos todos los días. Salmo 7, versículo 11. No es como sucede con los príncipes terrenales, quienes a menudo no pueden castigar a aquellos que se rebelan contra ellos, ya que pueden esconderse de ellos o ir a otros reinos, y cuando los tienen en sus manos, se ven obligados por su propia seguridad a ser muy suaves y amables con ellos. Pero Dios, sin restricción, castiga a sus enemigos cuando y como quiere. Lucas 19, versículo 17 dice: «Pero aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí». Considera especialmente lo siguiente: Dios puede hacerte miserable cuando quiera. Siempre estás en su poder. No necesita enviar sus ejércitos para someterte y traerte a su poder. Pero estás en sus manos en todo momento. Es suficiente que hable la palabra y te hundes en el abismo del tormento. Puede destruirte con el soplo de su boca. Eres como un gusano bajo él. Puede poner su pie sobre ti y aplastarte en un instante. Los pecadores aún viven no porque Dios no pueda destruirlos, sino porque aún no ha llegado el tiempo que Él ha designado, y cuando llegue ese momento, nadie podrá detener su mano. Puede destruirte tan pronto como quiera. Lucas 12, versículo 20 dice: «Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Puede destruirte de repente, como se describe en el Salmo 73, 18 al 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en desolación los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Dios puede destruirte repentinamente con alguna enfermedad mortal o enviarte al mundo de la miseria en un instante por un accidente. Es fácil para Él. Si quiere,
puede dirigir un rayo sobre tu cabeza para que no tengas tiempo de pensar antes de encontrarte en la eternidad. Es posible que pienses que tienes tiempo suficiente para reflexionar antes de ser enviado a la eternidad, pero es una gran vanidad hacerlo, porque hay muchos que no tienen tiempo. Dios puede privarte de él fácilmente si quiere. Depende de su voluntad cuánto tiempo tendrás para reflexionar y prepararte para el último momento, y si tendrás algún tiempo en absoluto. Él puede hacerte tan miserable como quiera. Las capacidades y la fuerza de los malvados en el otro mundo se aumentan para ningún otro fin que no sea el de hacerlos más capaces de sufrir. ¿Y quién puede decir cuánto es capaz de castigar un ser todopoderoso? Verdaderamente, es una cosa espantosa caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículo 31. La ira de Dios es proporcional a su poder, majestad y grandeza infinita. Salmo 90, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de su ira? Según tu temor, así es tu ira. Uno de los fines del castigo del hombre impío es hacer conocido su poder. Romanos 9, versículo 22. Y que si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notoria su omnipotencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios se glorificará de una manera maravillosa en el infierno, mostrando en el castigo de los malvados su gran poder, su temible soberanía y su terrible majestad. Si Él hace lo que le place, entonces nadie puede librarse de sus manos. Nunca encontrarás un camino de escape. Nunca podrás encontrar a un amigo que pueda ayudarte. Él tiene en sus manos todas las demás criaturas, así como a ti. Nunca por toda la eternidad podrás encontrar ayuda. Job 9, versículo 13. Si Dios no retira su ira, los ayudadores orgullosos se inclinarán bajo él. Así como los pecadores deben sufrir cuando y en qué medida Dios lo desee, también sufrirán por todo el tiempo que Él lo desee, lo cual declarado que será por toda la eternidad, y nadie puede alterar su firme propósito. Permítame consolar y alentar a todos aquellos que tienen interés en el favor de Dios. Qué gran motivo de regocijo tienen ustedes al tener un amigo que hace todas las cosas según su voluntad. Es considerado un gran logro tener el favor de un rey. Muchos hacen muchos esfuerzos y maquinaciones para estar en el favor de los tribunales de los reyes, porque los reyes pueden promover la riqueza y el honor de aquellos que son sus favoritos. Proverbios 19, versículo 6. Muchos suplican el favor del príncipe, pero cuanto más grande y deseable es tener el favor y la amistad de aquel ante quien los príncipes de la tierra son como saltamontes, cuyo favor no solo alcanza el avance exterior, sino también la salvación del alma, cuyo favor no se limita a este mundo, sino que se extiende al mundo por venir, quien no solo puede dar prosperidad por unos pocos años en este mundo, sino que puede hacer feliz y bendito para siempre y por siempre. Por lo tanto, eres más feliz que si tuvieras el favor de todos los príncipes del mundo. Dios es capaz de hacer 1000 veces más por ti que ellos, aunque te dieran todos sus reinos. Hay muchas cosas que ningún hombre, por grande y poderoso que sea, ni todos los hombres juntos, pueden hacer por ti, pero Dios es capaz de hacer todo por ti. No hay nada que puedas desear o concebir que Dios no sea capaz de hacer. Efesios 3, versículo 20. Él puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Consideraciones en particular respecto a que Dios hace todas las cosas según su voluntad. Estamos seguros del cumplimiento de las promesas de Dios porque Él es capaz de realizarlas sin dificultad alguna. Hay muchas cosas que Él promete, las cuales son muy grandes, pero no difíciles para quien hace lo que le place. Consideremos cuán difíciles fueron muchas de las cosas que Dios prometió y ha cumplido. Dios prometió sacar a los hijos de Israel de Egipto y establecerlos en Canaán, y lo hizo con mano poderosa y brazo extendido. Él venció el corazón duro de Faraón, dividió el mar rojo, alimentó a los hijos de Israel durante 40 años en el desierto, los hizo pasar por medio del Jordán, y nada se interpuso en su camino, sino que Dios, con su poder omnipotente, lo removió y cumplió su promesa.
Él prometió darle a Cristo las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión, y que la iglesia cristiana, aunque muy pequeña al principio como un grano de mostaza, se convertiría en un gran árbol, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y lo ha cumplido, aunque ha sido difícil, y por medio del ministerio de unos pocos pescadores ha difundido el Evangelio por las naciones más importantes del mundo, contra toda la oposición que los reyes, las puertas del infierno, el pecado, la ignorancia, el orgullo, la malicia y la envidia del mundo pudieran hacer contra ella. Esto ha sido posible porque nada es demasiado difícil para Dios, y porque Él hace lo que quiere. Podemos depender con certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas, porque para Él es fácil hacerlo, sin ningún esfuerzo o trabajo. Si tienes el favor de Dios, nuestra doctrina enseña que no debes temer a tus enemigos, porque aquel que te toca a ti, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2, versículo 8. Si Dios está a tu lado, Él hace lo que le place. ¿Por qué deberías tener miedo? Si hombres malvados te difaman o te insultan, o si los demonios y sus legiones se levantan contra ti, puedes consolarte sabiendo que Dios está por encima de ellos, y que Él juzgará con justicia su orgullo y maldad. Al ver que tienes el favor de Dios y que Él hace lo que le place, puedes concluir que serás sumamente feliz. Él hará que los efectos de su favor y amor sean acordes a su poder y grandeza, pues te hará feliz con el propósito de mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Él es capaz de llenar tu alma de bendición y gloria, de llenar tu entendimiento con una luz gloriosa, de purificar y santificar tu voluntad y de exaltar tus afectos al grado que Él quiera. También puede apegarlos a propósitos que sean completamente satisfactorios. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Quinta aplicación. Exhortémonos a entregarnos por completo a Dios, quien tiene derecho sobre nosotros y puede hacer con nosotros lo que quiera, como hemos oído. Somos suyos, infinitamente más que cualquier cosa en el mundo sea nuestra. Reconozcamos su derecho sobre nosotros y dispongámonos alegremente a entregarnos a Él, es decir, inclinemos nuestra voluntad a la soberanía de Dios sobre nosotros y demos nuestro consentimiento libre y sincero para que Él tenga el gobierno absoluto sobre nosotros y todo lo que nos concierne. Entreguemos a Él nuestras almas y cuerpos, todas nuestras facultades, posesiones y amigos, en la medida que son nuestros deleites, y estemos dispuestos a que Dios disponga de ellos como Él quiera. Aquí deben de considerarse dos cosas. Primero, que Dios tiene derecho sobre nosotros y puede hacer lo que quiera con nosotros. Somos suyos, y Él no puede hacernos ningún mal. Segundo, ya sea que nos entreguemos a Dios o no, Él nos dispondrá como le plazca. Sin embargo, por más tercos y obstinados que seamos, Dios hará su voluntad con respecto a nosotros. Si los hombres se rebelan contra Dios, lo acusan, disputan su derecho y pelean contra Él, Dios no se detendrá por eso, sino que ejercerá su soberanía sobre ellos y hará según su propia voluntad. Es la mejor manera de todos resignarse a Dios y someter nuestra voluntad a la de Él. Esta es la única forma de tener paz y tranquilidad, y no ser siempre cruzados y molestados por la providencia de Dios hacia nosotros aquí, en la tierra, y para que la soberanía de Dios se ejerza en traer nuestra miseria en el futuro, como dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sexta aplicación. Seamos exhortados a someternos pacientemente a cualquier aflicción que Dios permita sobre nosotros, considerando su soberanía sobre nuestras vidas, lo cual le da derecho a hacer con nosotros lo que mejor le plazca. Si sufrimos la pérdida de seres queridos, incluso si es golpe tras golpe, no debemos quejarnos como si Dios nos tratara injustamente, porque Él quita lo que es suyo, como dice Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si experimentamos pérdidas y dificultades en nuestros asuntos externos y seculares,
debemos recordar que somos menos que lo más pequeño de todas nuestras posesiones externas, y que nuestra comida, ropa y hogar son cosas que Dios nos ha prestado por su pura bondad, y que incluso un poco de ellas es mucho más de lo que merecemos. Si nos encontramos en la oscuridad espiritual, y Dios permite que Satanás nos aflija con sus tentaciones y sugerencias, o si Él mismo se esconde de nosotros, debemos permanecer tranquilos y pacientes, recordando que Dios habría sido justo si nunca hubiéramos tenido nada más que oscuridad, incluso si hubiéramos sido arrojados a las tinieblas exteriores y entregados por completo a Satanás. Si fuéramos verdaderamente conscientes de la soberanía de Dios sobre nosotros, estaríamos pacientes y tranquilos en todas las circunstancias. Nunca discutiríamos ni contenderíamos con Dios por hacer lo que le plazca con lo que está en sus manos, como el barro en las manos del alfarero. Séptima aplicación. Si Dios hace lo que le place, entonces miremos hacia Él y confiemos en Él para todo lo que necesitamos. No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros, ninguna de nuestras necesidades que Él no pueda suplir fácilmente. Cualquiera que sea nuestra situación, no puede estar más allá de la ayuda de Dios. Si vemos una abundancia de pecado en nuestros corazones y estamos aterrorizados por un sentido de culpa, Dios a través de Jesucristo puede perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra culpa y vestirnos con la justicia de Cristo. Si nos vemos a nosotros mismos como criaturas inmundas y repugnantes, llenas de inclinaciones y disposiciones pecaminosas, Dios es capaz de hacernos santos, de quitar toda nuestra suciedad y crearnos según su propia imagen. Si estamos aterrorizados por un sentido de peligro del infierno y de la ira de Dios, Dios es capaz de salvar completamente a todos los que vienen a Él por medio de Jesucristo. Si estamos en oscuridad espiritual y estamos listos para ser vencidos de las tentaciones y nuestras luchas contra Satanás, Dios es capaz de hacernos más que vencedores. O si Él mismo esconde su rostro, debemos de acudir a Él por la luz de su semblante. Si somos pobres y necesitamos cosas buenas externas, Dios, que alimenta a los polluelos cuando claman y viste a los lirios del campo, es capaz de alimentarnos y vestirnos. Si hemos perdido amigos, no importa cuán grande sea la brecha, Dios es capaz de compensar la pérdida. Si sufrimos dolor angustiante o enfermedades languidecientes, Dios es el médico del alma y del cuerpo. El poder y la gracia de Dios son suficientes para nosotros en cada caso y circunstancia. Él es una fuente que nunca se agota. No solo tiene suficiente para nuestras necesidades, sino suficiente y más que suficiente para el suministro de todo en todo el mundo. Octava aplicación. Mejoremos la doctrina para ser agradecidos por las misericordias que recibimos, reconociendo que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con nosotros y no está obligado naturalmente a otorgarnos ninguna bendición, ni podemos hacer nada que lo obligue. Pero después de que hayamos hecho todo lo que podemos, Él sigue siendo libre y no está obligado a darnos ninguna recompensa, excepto cuando se obliga libremente por su palabra. Naturalmente, estamos obligados a Dios, estamos obligados a obedecer sus mandamientos y hacer todo lo que Él nos prescribe para complacerlo y glorificarlo. Y después de haber hecho todo, Dios no nos debe nada, porque solo hemos pagado la deuda que le debíamos. Esto debería motivarnos a ser más que agradecidos por las misericordias que recibimos, incluso considerando que todas ellas son misericordias apropiadas. Los dones de la naturaleza y los dones de la providencia, nuestra comida y ropa, nuestro descanso, nuestra salud, nuestra comodidad, nuestros sentidos y nuestra razón son todos dones simples, los dones de un Dios soberano que no nos lo debía y que puede quitárnoslo juntamente cuando quiera. Todas nuestras bendiciones espirituales son pura gracia. Solo es porque Dios no quiso que estuviéramos en la misma condición que en China, Tartaria o Etiopía, en tanta oscuridad y ceguera como ellos, que aquí en los confines de la tierra disfrutemos de los medios de gracia y de la luz del Evangelio, cuando incluso la tierra de Canaán y la ciudad de Jerusalén, de donde emana esta luz, están bajo una miserable ilusión.
La consideración de la soberanía de Dios y su no estar naturalmente obligado a nosotros debería hacernos admirar su gracia, que Él se haya complacido en obligarse y de su propia voluntad haya entrado en un pacto y obligaciones mutuas con nosotros. Es maravilloso que Él, que está infinitamente por encima de nosotros, se haya hecho nuestro siervo, que Él, que llena la tierra y los cielos de los cielos, haya entrado en un acuerdo y haya sido obligado por compromisos de pacto a gusanos. Dios, de esta manera, como si se hubiera hecho igual a nosotros, se despoja de su soberanía y nos trata como amigos. Pero aquí particularmente exhorto a los hombres piadosos a dar gracias abundantemente por la gracia salvadora que Dios les ha dado, y que no estaba obligado a otorgarles. No estaba naturalmente obligado, porque todos somos como arcilla en manos del alfarero, y Él no está más obligado a otorgar su gracia a una persona que el alfarero a la arcilla de tal masa para hacer un recipiente para un vaso honorable, y no está obligado por nada que hayas hecho desde que entraste a este mundo. Si has orado y meditado, si has dado a los pobres o has sufrido con frecuencia, Dios no está en deuda contigo, pero podría haber decidido dejarte perecer para siempre. Que cada hombre piadoso se anime a dar gracias a Dios por distinguirlo con su gracia. Considera lo siguiente, que Dios hizo una diferencia entre tú y otros antes de que se creara el mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios tuvo un respeto peculiar por ti y te amó infinitamente antes de que se creara el mundo, y te eligió entre otros para poner su amor en ti. Él te conoció y te llamaba suyo desde entonces. Otros no fueron amados sino perdidos y descuidados por Dios. Pero tu nombre fue mencionado como una de las joyas de Dios. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Hubo desde toda la eternidad un pacto entre el Padre y el Hijo, sobre la redención de los hombres perdidos, y tu nombre fue mencionado cuando se hizo ese pacto, para que fueras uno de los que serían redimidos. Y Jesús ha llevado tu nombre en su corazón desde entonces, como el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel en su pecho. Se acordó entre el Padre y el Hijo que tú serías convertido y sacado de una condición pecaminosa, miserable, ciega, muerta y condenada, a un estado de gracia y luz maravillosa. Se decidió que la gracia sería llevada a cabo en tu alma. Se designó que serías uno de los que morarían para siempre con Jesús en el reino de su Padre. Oh, qué razón inefable tienes para bendecir y magnificar el nombre de Dios, y amarlo con todo tu corazón, quien te amó, un gusano del polvo, desde la eternidad y te ha ordenado para una gran y eterna bienaventuranza, solo por su buena voluntad. Piensa en lo miserable que habrías sido si hubieras sido rechazado. Habrías estado tan miserable más allá de toda expresión y comparación. Habrías sido privado para siempre de todo consuelo y habrías habitado con los demonios. Nunca habrías visto una sonrisa de Dios. No habrías tenido nada de Él, más que el desdén y la ira. No habrías tenido descanso ni paz en tu cuerpo ni en tu alma. No habrías tenido reposo ni día ni noche, por toda la eternidad. Pero Dios tuvo a bien salvarte de esta miseria, cuando podría justamente haberte arrojado en ella. Cuando veas cuán grande era la miseria de la que has escapado, entonces verás cuánta razón tienes para bendecir el nombre de Dios. Considera el estado y condición de perdición de la mayor parte del mundo. Hay pocos que pertenecen a ese rebaño elegido. La gran mayoría son aquellos que no son de las ovejas de Cristo. ¿Qué causa tienes para admirar y maravillarte de la gracia distintiva de Dios hacia ti, y que te escogió entre muchos para hacerte su hijo y heredero de la vida eterna? Tienes una gran razón para bendecir a Dios por no haber nacido en algún país pagano, turco o católico, porque tales países constituyen la mayor parte del mundo. Tienes una gran razón para bendecir a Dios por no haber sido perdido en la dureza de corazón y ceguera de mente bajo los medios de gracia, porque una gran parte de aquellos que viven bajo la luz del Evangelio lo están. Novena aplicación. Dejemos que la doctrina nos incite a una obediencia cuidadosa a los mandamientos de Dios.
Si el poder infinito, la soberanía y la autoridad son argumentos suficientes para obligarnos a temer, servir y obedecer a cualquier persona, entreguémonos por completo a Dios, a su servicio y obediencia. La doctrina nos presenta dos motivos para la obediencia. Primero, nos enseña que Dios tiene el derecho de darnos los mandamientos que Él quiera. Somos suyos, y por lo tanto, nuestro servicio y obediencia le son debidos en todo lo que Él requiera. Segundo, la voluntad de Dios se hará en nosotros, ya sea que hagamos su voluntad o no. No hay tal cosa como frustrar al Todopoderoso. La voluntad de Dios se debe hacer entre todas sus criaturas. Si no lo hacemos, Él lo hará, Él mismo sobre nosotros. Su voluntad es que su autoridad sobre nosotros tome lugar, y así será. Si no nos sometemos a ella mediante la obediencia a sus mandamientos, Él la ejercerá en nuestro castigo eterno. Por lo tanto, tanto nuestro deber como nuestra gran prudencia nos obligan a una observancia diligente y cuidadosa de todos los mandamientos de Dios, para no robarle lo que es suyo y lo que Él nos demanda, y para no hacerlo nuestro enemigo y provocar su ira temible en contra nuestra. Dios hace lo que le place, por Jonathan Edwards.